Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Ahí Me comuniqué. empezaba Andrea a alcanzar parte de sus sueños. No, pues sí, pero yo realmente, pues, o sea, no dimensionaba nada. Yo como que, ay, bueno, voy a participar, qué rico. Le escribí a mi entrenadora y ella, pues, no se sintió como muy animada porque era muy poco tiempo, porque ella, como digamos, su proyección en ese instante no era el pole sport, no conocía el reglamento que es muy estricto, había que llenar unos documentos, unos papeles, unos formularios severamente rigurosos y que había que tener un conocimiento total, porque si no se llenaban bien, de entrada ya perdías. Y se tenían que llenar con base en una coreografía que ya tendría que tener lista. Obviamente yo no tenía nada. Bueno, entonces luego me comunico con otros profesores, con otras personas y muchos decían como que no, usted no está lista para participar. No me lo decían directamente a mí, pero sí se lo decían a otras personas y pues a mí me llegaba la información. Como que no, ya no está lista y mire si se cae y ustedes no se imaginan cómo puede ser la frustración para ella donde algo salga mal y yo pensaba como que no saben cómo ha sido mi vida, o sea, mi vida ha sido un entrenamiento de cómo uno se levanta de caídas. Pero bueno, yo entonces como que perdía el ánimo y yo, bueno, no, si no, pues si no tengo quien me apoye en esto, porque tengo que tener un entrenador que me acompañe en esto, pues entonces no hago nada. Y bueno, lo dejo ir. Pero yo ya tomaba esa decisión y aparecía una nueva situación, una nueva persona, la chica de la Federación de Colombia, diciéndome que no, que ella me ayudaba, pero que tenía que participar. Luego otra vez aparecía alguien que decía, no lo vas a, como que no lo haga porque no puede. Y yo, ay, qué cansancio, era súper fatigante. Fueron 2 días en esa situación. Hasta Era que al final, como el angelito bueno y el angelito malo. Sí, no, sí, no. más o menos, yo como que le dije a la vida, bueno, vida, yo estoy aquí. Sí, lo que me corresponde y lo que hace parte de mi misión en este momento es ir, pues yo estoy aquí dispuesta, pero por favor ayúdame y pon en mi camino las personas que me acompañen en esto, porque yo sola sé que no puedo. Y ¡pum! Fueron apareciendo un montón de personas que ni conocía, que llegaron de la nada. Y en menos de 10 días monté una coreografía, organicé vestuario, busqué música, todo es muy riguroso, todo, la música tiene unas especificaciones, las coreografías otras, el reglamento para Parapol, hay unas cosas con las que no, para todos pues, pero en mi caso yo tenía que fijarme en las reglas de Parapol, tenían otras, bueno, todo lo hice, fueron 2 semanas agotadoras, muy agotadoras. Al final yo ya estaba como que quiero que llegue ese sábado porque ya quiero salir de esto, o sea, yo en qué me metí, casi no dormía, estaba muy cansada físicamente, en fin. Pero llegó ese, ajá. ¿Cómo era el entrenamiento en esos días? ¿Tu alimentación, tus seguimientos, cuántas horas de trabajo para poder lograr esa meta? Bueno, la alimentación pues realmente siguió siendo la misma porque yo tenía buenos hábitos alimenticios desde hace mucho tiempo. La parte del entrenamiento fue la que sí varió mucho. Yo generalmente mi entrenamiento consistía en ir al gimnasio en la mañana, muy en la madrugada y luego en la tarde ir a clases de pole. Pero como ya mi entrenadora de un comienzo de las que les hablé, pues ella no me acompañó porque ella estaba ocupada, porque tenía temor y además desconocimiento del reglamento. Entonces una amiga que no tenía nada que hacer, pues que hacer no, nada que ver con lo de entrenar, pero que sí hacía pole, me dijo, listo, yo lo que hacíamos es que ella trabajaba todo el día y en la hora de almuerzo de ella, que era de 12 a 2, buscamos una academia en la que nos prestaron ese espacio, nos encontrábamos, entrenábamos a esa hora o en las tardes después de que ella ya saliera y a sacar figuras, porque había que sacar figuras que yo nunca en mi vida había hecho, pero tocaba hacerlas para poder montar la coreografía. Y entonces era muy extenuante porque había figuras que no me salían, entonces había que buscar otra. Había figuras que me llegaba como que las empezaba a armar y ¡pum! Algo pasaba, me caía y como que, ay, el cansancio era muy agotador.
eh, como algo que compaginara con la música. Uy, no. Realmente la coreografía estuvo lista realmente un antes del campeonato. Pues sacamos como que 2 veces y habían cosas que me quedaban chuecas y como que dije, bueno, no hay más, esto es lo que hay, listo. No podemos hacer más, no hay más tiempo. Entonces mi entrenamiento, dejé de ir al gimnasio esos días porque necesitaba tener toda la energía para eso. Y me enfoqué más que cualquier cosa en las figuras de la presentación y en ensamblar todas esas figuras y hacer la coreografía. Fue muy duro, pero muy gratificante. ¿Cómo fue ese día? Ese Mío, sábado ese día cuando... fue muy gracioso porque empezaba muy temprano el evento. Teníamos que estar en el lugar a las 6 de la mañana. Y nosotras, el viernes anterior, como a las 9, 10 de la noche, mi amiga y yo seguíamos hablando de cosas hasta que ella me dijo, bueno, no, a dormir porque usted necesita descansar y mañana vemos qué hacemos. Entonces ese día no me levanté como a las 5 de la mañana, cogí pues y me fui para el lugar, me encontré con ella, llegamos al sitio, estaba llena de atletas, así como que, y yo me sentía ahí como rara, me sentía como, ay, no sé, es como cuando uno siente que pese a todo, no sé si ustedes tengan esto dicho, pero como mosco en leche, o sea, como que Dios mío, estás en el lugar equivocado, pareciera, así me sentía yo. Pero claro, eso me sentía yo así, pero por dentro como que, ay, bien derechita, y hola, ¿cómo están? Tal. Claro, dando lo mejor de ti. Sí, así estuvimos un rato, ya luego dieron los horarios de la presentación de cada quien y a mí me tocaba como al mediodía y bueno, eso era como que qué bien, pero a la vez, Dios mío, falta mucho, pero a la vez no falta nada, en fin. Entonces, para relajarnos un poco, mi amiga y yo lo que empezamos a hacer fue a organizar todo lo del maquillaje. Ella me empezó a maquillar, a arreglar el cabello, el peinado, que tiene que ser también unos tipos de peinados específicos, un tipo de maquillaje también, con ciertas reglas. Íbamos, ella iba viendo las presentaciones de las otras chicas, de las otras categorías, y me iba describiendo, ay, Andrea, están haciendo esto, y están haciendo aquello. Y bueno, hasta que llegó, y bueno, después el calentamiento, yo estaba cansada, y ella me decía, como no puedes parar, calienta, calienta, tienes que estar caliente. Y yo, bueno, calentado. Llegó nuestro momento, mediodía, y llegó el instante de subirnos al escenario. Nos subimos. Y se supone que ella me acompañaba al escenario y se quedaba conmigo dándome instrucciones, que esta es una de las cosas que ocurre en la categoría para quienes tienen discapacidad visual, y es que el coach está con el micrófono dándole una serie de indicaciones si son necesarias para garantizar, digamos, la integridad del atleta. ¿Por qué? Porque el pole sport, como les decía, es muy exigente. Entonces, yo voy a hacer una figura, pero mi figura no es, yo no la armo donde yo quiera, tiene que quedar en un ángulo perfecto con relación al jurado, y si no, no es válida. Mi cuerpo tiene que quedar en una recta perpendicular al piso o al techo, o si no, no es válida. Bueno, un montón de cosas. Y eso pues es algo que yo puedo manejar más bien, o la gente piensa que se puede manejar más bien si ve, ¿cierto? Si no se ve es más complejo y de hecho sí lo es. Entonces ella estaba con el micrófono dándome instrucciones como para que yo subiera lo suficiente en el tubo, escalara lo suficiente, sin que eso fuera a poner en riesgo mi integridad, pero tampoco a poner en riesgo la coreografía y el puntaje. Entonces nos paramos en el escenario, ya estábamos listas, como que bueno, ya, aquí fue, 4 minutos, dura 4 minutos la coreografía y se acabó. Y como es que, no sé, hubo problemas con la música, mi música no sonaba y nosotros ahí paradas. Y luego el jurado dijo, no, bueno, entonces nos vamos a tomar como un receso de unos 5 minutos mientras se soluciona eso. Y nosotras ahí, como 10 minutos paradas en el escenario, hablando, riéndonos, enfrente de todo el resto de personas que estaban asistiendo pues al evento, que era un evento grande. Y nosotros como que bueno,
¿qué hacemos para los nervios? Recuerda que tienes que hacer esto, toma agüita, sécate el sudor. André, por favor, no vas a subir a hacer esto que yo sé que sos muy arriesgada, pero por favor, mejor no. Y así, hacíamos jueguitos entre las dos para quitarnos los nervios. Y bueno, pasó el tiempo, que pareció una vida entera, hasta que finalmente ya los jurados se sentaron y empezó la coreografía. Y empezó la música y empezó mi corazón también a mil y Empieza la empecé a acción. hacer, sí, empecé a hacer la coreografía, empecé a hacer cosas y yo escuchaba a Julie, que era quien me estaba acompañando, mi amiga en ese reto, que era mi coach, pues, la escuchaba ya 12, porque las instrucciones se dan con números, entonces, digamos, 12, 9, 6, son cosas que uno como atleta eh, como coordina con el entrenador, acuerda con el entrenador y ya uno sabe si ya le está diciendo 12, Vamos a que ver, sí. las numeraciones no son figuras, sino son acciones que previamente ya ha acordado con tu coach. Sí, y para dejarlo claro, no son ni siquiera acciones, pues es, si ella me dice 12, yo sé que tengo que correrme un poco más hacia la izquierda, o si me dice 9, sé que tengo que hacerle un poco más a la derecha, o si me decía 6, ya sé que estoy lo suficientemente alta en el tubo, o si me dice 3, es que ya bajé mucho. Era eso, era lo único, es lo único que permite el reglamento. Es decir, que ustedes crearon un código donde tú podías sin ningún problema entender las acciones que previamente ya ustedes habían eh, especificado. Es decir, del 1 al 6 era quizás de manera vertical, de arriba, de abajo hacia arriba, y yo un poco especulando, tú nos contarás si sería así o no, sobre todo para que las personas también con discapacidad visual puedan entender cómo va todo esto del tema Sí, de tu ejercicio en bueno, concreto. sí, gracias por hacerme esa intervención porque me parece importantísimo hacer la descripción clara. Bueno, les decía que el pole se hace en una hoja vertical que está fija, con mucha seguridad, del piso al techo. Cuando uno está compitiendo, la altura de esos tubos son unos tubos de acero inoxidable, es de 4 metros, o sea, 4 metros de piso a techo. Los atletas deben usar la altura del tubo completo, solo que en parapol, como existen distintos tipos de discapacidad, no se exige trabajar hasta arriba, se puede trabajar, creo que es de mitad, desde tubo un poquito hacia arriba, pero como mi discapacidad no me impide subir, pues yo sí utilizaba toda la altura del tubo. ¿Qué pasa? El pole sport consiste en mostrar en una coreografía de 4 minutos con una música que uno elija. La música no debe tener letras, solo melodía. Esa es una exigencia del pole sport. Una serie de figuras. En mi categoría de parapol me exigían 3 figuras de flexibilidad, o sea, 3 figuras en las que yo dejara ver mi trabajo y mi capacidad de flexibilidad, 3 figuras que dejaran ver mi fuerza, una que se llamaba peso muerto, que consiste en alzar tu cuerpo sin hacer ningún esfuerzo adicional, o sea, sin impulso, mejor dicho, y una serie de giros, tanto en el tubo estático como en el giratorio. Entonces, les decía, es un tubo vertical de piso a techo de 4 metros. Uno está fijo, o sea, no gira, y otro que está enfrente del que gira, o más bien enfrente del fijo, creo que son 3 metros más allá, ese gira sobre su propio eje. Hay que utilizar los dos tubos cuando está haciéndose la coreografía. Entonces uno puede pasar de un tubo a otro de la manera en que uno quiera, siempre y cuando utilice ambos para hacer todo lo que ya les mencionaba. Lo que yo les menciono es de la categoría Parapol. En las otras categorías hay otras figuras,
número de figuras de flexibilidad, otro número de figuras de fuerza y en fin. Entonces, resulta que cuando yo voy a hacer mi coreografía, ya el jurado sabe qué es lo que yo voy a hacer, porque antes de inscribirme, unos días, bastantes días antes, yo mando unas planillas. Y en esas planillas aparecen las figuras que yo elegí para mi coreografía dentro de un código de figuras creado por la Federación Internacional de Pole, que es un librote gigante. De ahí yo escojo cuáles quiero hacer y se las paso a los jueces en una planilla en orden de cómo van a aparecer en mi coreografía y también en esa planilla que yo les paso, les digo, bueno, y adicional a estas figuras que ustedes me exigen, yo voy a hacer estos otros combos que si me salen bien, ustedes por ellas me dan otros puntos adicionales. O sea, la coreografía, el jurado, antes de que uno se monte, ya sabe cuál es. Así que uno no puede ponerse ni a inventar, ni a improvisar, ni cambiar, ni nada. Eso por un lado. Por otro, resulta que esas figuras que yo le dije al señor juez, vea, señor juez, yo voy a hacer esta y esta, yo ya sé, porque en el código me dice que si voy a hacer esta figura, mi cuerpo tiene que quedar con relación al jurado siempre en un ángulo de 90 grados, por ejemplo. Entonces, yo no puedo hacer figuras en las que, digamos, mi trasero quede apuntando hacia el jurado o hacia el público, porque esas son figuras indecorosas en pole sport, para el campeonato pues de pole. Y si hago eso, pum, me rebajan. Mi figura tiene que quedar, los giros, por ejemplo, tienen que ser completos, dar 2 vueltas completas algunos. Si da menos de 2 vueltas el giro, entonces no es válida. Todas esas cosas uno las tiene que cumplir y si no, la coreografía puede parecer hermosa a los ojos del público, pero para el jurado no es válida. Con Julie, lo que yo hice fue crear un lenguaje entre nosotras dos, un código de números, para que ella me indicara con el micrófono, que eso es permitido en la categoría para pole, unas coordenadas que me sirvieran a mí para no poner en riesgo mi integridad, porque el pole por eso es un deporte de altísimo riesgo. Entonces, los números que nosotras utilizábamos, si recuerdo bien, ya no me acuerdo muy bien, era 6 y 9. Ok. Eran esos dos números, 6 y 9. Si ella me decía 6, entonces yo sabía que tenía que moverme un poco hacia la derecha, o era 3 y 9, 3 y 9. 3 tenía que mover, era como el reloj, entonces si era 3 yo sabía que tenía que correrme un poco hacia la derecha y si decía 9 era un poco hacia la izquierda para que la figura no me fuera a quedar torcida con relación al jurado y me la fueran a borrar, pues a eliminar, ¿cómo se dice? Claro, sí. No valer. Y creo que era alto, cuando ella me decía alto, yo sabía que ya no subía más, que ya era suficiente, y esas eran como las tres cosas que ella me decía. Bueno. Buenísimo, la verdad es que es súper, súper interesante, Andrea, todo este proceso y como bien dices, es un deporte de alto riesgo. ¿Cómo los jurados valoraron eh, tu, eh, todo este proceso en el que viviste ya tras bambalinas? Porque sabemos que ganaste, eres ganadora, subcampeona de el campeonato, pero cuando se acercaron a ti los jurados, ¿cuál fue la expresión de parte de ellos, de todo el equipo que estaba allí? ¿Había alguna persona con discapacidad anteriormente que había logrado esto? Porque la verdad es un deporte con muchísima belleza y con muchísimo riesgo, como tú lo dices. Sí, es cierto. Bueno, una de las condiciones que debe cumplirse
es que los atletas no pueden tener contacto con los miembros del jurado durante pues ese tiempo, ese día, ni antes, ni días antes de la competencia. Entonces, pues yo no sabía de ellos, no los conocía, la verdad, porque yo del pole sport pues apenas estaba iniciando en ese mundo, hacía como 2 semanas. No conocía a ninguno de los jurados, habían jurados de México, de otros países y había algunos también de Colombia. Pero la chica de la federación, la presidenta, que ya fue incondicional, me apoyó muchísimo. Ella estaba feliz. Cuando yo me salí de la plataforma, estaba del escenario, estaba llorando y mi entrenadora también, y yo como que la veía, yo como que, ay, pues sí, qué bien, pero yo la verdad no suelo ser de ese tipo de expresiones. Y las veía yo como que, sí, qué lindo apoyo, eh, pero pues tranquilas, ya terminamos, yo como que las, eh, las consolaba, pues, pero no consolaba porque ellos lloraban de emoción realmente. Ya después, cuando en la noche, pues había que esperar, a mí me dieron mi puntaje en ese momento, pero había que ver si ese puntaje sí era el que se necesitaba de acuerdo al código para ir al mundial. Pues cuando ya llegó el momento de la entrega, eh, que me llamaron y me dijeron que había ganado pues en mi categoría, pero que además obviamente sí alcanzaba a ir al campeonato mundial, pues fue muy emocionante. Y la juez que me entregó el trofeo, que era de Colombia, estaba feliz, me abrazaba, era como una relación muy, como si nos conociéramos de la vida, pues fue muy bonito, muy significativo. Y eso pues fue muy valioso esa parte. Ahí empiezas a identificar el trabajo que hiciste, todas estas 2 semanas de esfuerzo. ¿Tú cómo te sentiste? Es decir, ¿qué pensaste? Bueno, ay, qué pena que no te respondí lo anterior. Voy a decírtelo y de ahí ya Sí, comienzo con lo que me preguntabas. dale. Y en Colombia no había ninguna persona antes con discapacidad visual, con ceguera total, como es mi caso, ni tampoco con baja visión que se hubiese presentado en este tipo de campeonatos. Yo era como quien abría ese camino para que empezáramos a transitarlo otras personas. Otras Fue personas con muy, discapacidad. sí, y fue muy significativo. Bueno, yo como me sentí, pues ese día tuve un montón de emociones, tuve como susto, tuve temor, sentí inseguridad, eh, sentí adrenalina, esa sensación de ser retada, sentí alegría, sentí frustración, porque uno siempre quiere hacer las cosas mejor. Hay una cosa que se me olvidaba mencionar y que es importantísima, y es que hacer para mí las figuras en los tubos, los giros, montarme, tirarme, eh, hacer acrobacias y todo, es muy emocionante y es lo relativamente más fácil para mí. Lo que para mí es más complejo es lo que para cualquier otra persona podría ser lo más sencillo, y es pasar de un tubo al otro. ¿Por qué? Porque en esa pasada, si las cosas no están bien organizadas y coordinadas, uno se puede desorientar. Entonces, no llegar directamente al otro tubo, pues te implica primero perder tiempo de la coreografía. Y ya como les decía, todo está milimétricamente estructurado. Entonces, si yo camino o hago lo que tengo que hacer para pasar de un tubo al otro, pero no llego directo y luego tengo que tratar de ubicarme, eso me quita tiempo y eso me pasó. Y aparte, pues que yo me siento insegura cuando suceden. Yo no quiero parecer que estoy haciendo las cosas de manera torpe como nadie quiere parecer, o sea, ninguna persona. Entonces, esa parte es una de esas que me generaba como angustia, como frustración, pero una vez ya terminé la cruzada y me salió bien, fue una desorientación muy pequeñita. Eh, Sentí la alegría de, uff, lo logré. Cuando terminé fue como poder respirar, como haberme quitado un montón de peso de encima. También sentía como esa incertidumbre de qué estarían pensando los otros, porque para mí era importante esa parte. Yo sabía que había muchas personas que, como les comentaba, no estaban de acuerdo en que yo participara en esa versión del campeonato.
y estaban ahí porque eran atletas o personas también del mundo del deporte. Y pensar qué estarían pensando, pues me generaba a mí eso. Pero ya cuando me entregaron ¿cómo se llama? El trofeo y me dijeron que iba para el mundial, yo como que, qué alivio, o sea, como que ya, bueno, ya terminó esto, estoy contenta, pero era como una alegría más de el deber cumplido, no era todavía como la meta de, ay, me voy para el mundial, ay, no, Claro, era como que claro. terminé. Quiero que hablemos del mundial, quiero que hablemos de muchísimos temas, pero hay algo importante, Andrea. Hablas de limitaciones, de frustración a la hora de pasar del tubo, de un tubo a otro, de llevar el ejercicio a su máxima expresión sin que genere un riesgo para ti. Yo quiero hablar de tus inicios como persona con discapacidad visual, porque sé que desde niña empezaste a vivir todo el tema de la retinosis pigmentaria. Identificaron a través de un diagnóstico la retinosis pigmentaria y empezaste a ver, pues, todo esto, una información que quiero que nos cuentes. ¿Cómo empieza la niña con retinosis pigmentaria a vivir su vida? Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.